Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Toques. Gracias por estar acá. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos celebrando que ya pasamos los 300 suscriptores en apenas un poquito más de 2 meses, así que estamos por todo lo que da. Hoy con un invitado amigo de la casa. Un placer tenerte, Mikel. Gracias por estar acá con nosotros. Un placer y felicidades por los 300 y que sean más. Totalmente. Ahora, vamos con lo que nos interesa. El Everton haciendo un mercado inteligente, Carleto Ancelotti haciendo lo que Carleto sabe hacer, que es repatriar a esos jugadores que sabe detectar que no están pasando por un buen presente y que tendrían toda la confianza hacia él para poder elevarle otra vez ese potencial. Te pregunto, Mikel, ¿volveremos a ver al mejor James? O mejor dicho, te pregunto primero, ¿hubo un mejor James? ¿Cuál fue el mejor nivel del colombiano para ti? Y bueno, y si hay posibilidades de que ahora bajo este contexto lo podamos tener de vuelta. Sí, mira, yo creo que el mejor James que yo he visto probablemente haya sido el Mundial y después la temporada después en el Madrid. La verdad que ese año sí que es verdad que dejó, sobre todo con Carleto, dejó una temporada tremenda, partidos y actuaciones buenísimos, y yo creo que esa es la mejor versión de James. Sí que es verdad que le hemos visto luego perder un poco el rumbo, sobre todo cuando marchó los últimos años en el Madrid, cuando marchó al Bayern, y ahora sí que es verdad que yo veo necesario este fichaje, tanto para el club como para el jugador. Dar un paso atrás en la carrera del jugador para poder avanzar dos hacia adelante. Y eso es muy importante, sobre todo porque James ha detectado que en un Madrid ahora mismo no puede jugar, sobre todo porque en su banda ahora mismo ha vuelto Odegaard, está Rodrigo incluso por delante de él, está Vinicius, está Hazard, están todos por delante de él. Entonces él ya ha detectado que tiene que dar un paso atrás, no jugará competición europea, pero jugará de manera regular, a priori, sobre todo con Carleto, que ya sabemos que Carleto apadrina a James Rodríguez allá donde va, y yo lo veo un movimiento bastante inteligente de ambos, tanto del club como del jugador. Y luego, ¿cómo se puede potenciar a James Rodríguez? Primero hay que tener en cuenta que James Rodríguez hay que ver en qué nivel de forma y en qué nivel técnico vuelve, porque es un jugador que ya sabemos lo que es, pero hay que verle otra vez de manera regular, y sobre todo en una liga como la Premier, que ya sabemos que es mucho más diferente a ligas como por ejemplo la Bundesliga o por ejemplo la Liga Santander. Entonces, yo lo que bien, si quieres te propongo la parte de arriba del Everton y sobre todo donde creo que podrá jugar James. Y yo creo que es en banda derecha. Sobre todo porque Carleto, si una cosa ha demostrado es que él quiere jugar con ese 4-4-2 o 4-2-3-1, en el que generalmente el punta es Calvert-Lewin. Después, si quiere formar una doble punta, lo hace con Richarlison, o si no, Richarlison en banda y Sigurdsson en esa media punta. Entonces yo creo que James, si en ese 4-4-2 partirá de banda, y en ese 4-2-3-1 no sé si le podrá quitar el sitio a Sigurdsson en la media punta, en el enganche, o sin embargo tendrá que jugar en ese enganche por derecha, partiendo de banda pero metiéndose hacia el centro, que también lo haría en el 4-4-2, pero sobre todo en el 4-2-3-1 sería más marcado, que tendría mucha más incidencia en el centro. Al final James Rodríguez es un jugador que en banda sí, en banda te puede resolver problemas, pero sobre todo donde tiene incidencia y donde tiene impacto en el partido es en el centro. Y yo creo que ahí es en la manera que se puede potenciar, en el centro, ya sea partiendo de banda, en ese 4-4-2 asociándose con Sigurdsson, o en el 4-4-2, el 4-2-3-1 con Sigurdsson, o en el 4-4-2 directamente sin ningún enganche central, siendo el enganche derecho metiéndose hacia adentro. Creo que estoy de acuerdo. Por el medio es donde podemos ver, mejor dicho, podemos explotar todas las cualidades que tiene James. Ya en el Bayern Múnich, incluso Ancelotti lo intentó probar en un 4-2-3-1. No le funcionó, pero porque el Bayern está acostumbrado a esos wings que son muy encaradores, con mucha velocidad, cosa que no tiene el colombiano. Heinkes también lo probó con el doble pivote en el medio del campo, al lado de Thiago. Funcionó porque durante ese año trabajó mucho lo que era su condición física, tuvo más recorrido, tenía más fuerza para ir y hacer los cortes, ir al choque, pero después, al pasar del tiempo, lo volvió, digamos, al James anterior, esa versión que en España juega un poquito más adelantado y ya perdió esas cualidades. Ahora, por un lado James, por el otro lado llega Alan, que es otro jugador que más o menos es lo mismo, digamos, no es el mismo estilo de jugador, pero viene en el mismo contexto.
vivió una muy buena temporada con Carleto, no tiene un gran presente, creo que es otro fichaje donde gana el jugador y gana el equipo, que gana el Everton. ¿Dónde ves también a Alan jugando en este medio campo que pareciera que es el que quiere revolucionar un poquito Carleto? Sí, a Alan le pasa lo que comentabas tú, exactamente lo mismo que James. Sin Gattuso era importante, es decir, con Carleto era importante, pero llegó Gattuso y sí que es verdad que relegó un poco el puesto y dejó de tener la continuidad que tenía antes. Y ahora en el Everton yo creo que sí que la tendrá, sobre todo porque ha tenido ciertos problemas con las lesiones de André Gómez y ha tenido bastantes problemas en el centro del campo. Sobre todo, me acuerdo con Ferguson, tuvo problemas para alinear a centrocampistas. Me acuerdo un partido, no sé contra quién fue, pero creo que no tenía ningún centrocampista para alinear y tuvo que jugar Holgate en el centro del campo. Luego con Carleto también ha tenido muchos problemas. Sí que es verdad que Tom Davies no acaba de explotar como ese mediocentro que te puede ya no solo recuperar balones, que en eso es un crack, sino también también ser mucho más contemplativo, defender mucho mejor entre líneas y esas cosas. Y yo creo que Alan, en ese sentido, yo creo que sí que será titular en ese doble pivote, siendo ese mediocentro que es de corte defensivo, pero también te puede aportar mucho en ataque. Y yo creo que puede potenciar bastante a James Rodríguez en ese sentido, porque lo puede activar bien entre líneas y sobre todo también lanzar transiciones y sobre todo lo que comentábamos, un corte más defensivo y darle más músculo al equipo, sobre todo en el centro del campo, que ha sufrido mucho esta temporada el Everton. Alan fue un regular con Carleto, prácticamente creo que fue 29 o 30 partidos de los 38, jugó en la misma posición. Es un jugador que ya sabe lo que quiere Carleto sabe el lugar exacto donde lo quiere, y un mediocampo que sí, vivió muchas rotaciones el año pasado el Everton. Bernard, pasaron como todos los jugadores, Davies, Sigurdsson incluso a veces se tuvo que retrasar. Un montón de variantes donde notoriamente Carleto no estaba conforme, y creo que ahí es donde explota. Ya, digamos, para finalizar, vamos a jugar a hacer un poquito Carleto Ancelotti, intentemos armar un 11 de este Everton y digamos donde creemos que son los puntos que tiene que reforzarse de cara al inicio de campaña que le quedan al Everton. Creo que Pickford va a seguir siendo la garantía que es en el arco. Mantendrá, Carleto no es un técnico que varíe mucho, va a mantener su línea de 4, salvo alguna sorpresa, Diñé. Ha probado muy poco la línea de 3 contra el Wolves. Me acuerdo que lo probó y no le salió muy bien. No creo que lo intente mucho más, sobre todo teniendo en cuenta el potencial arriba que tiene. Y yo creo que con defensa de 4 potencia mucho más a Diñé, que es el eje de la zaga, en ese sentido, en el lateral izquierdo, el que crea más juego, y desde el lateral yo creo que se potencia mucho más. Sí. En la saga central, ¿quiénes crees que está para que esté King, que se mantenga, King, que esté Mina? ¿O crees que son los dos que más se adaptan a...? Sí. Exactamente. Y por la banda derecha está Coleman, que ha jugado, Sidibé. No sé quién te deja mejores sensaciones para darle equilibrio también, no solamente que como mejor jugador, sino como mejor equilibrio en esa línea. Sí, también es verdad que ahora ha vuelto John Joe Kenny, ha vuelto del Schalke, y aunque sí que creo que Coleman, Sidibé, yo creo que podrían ser titulares perfectamente. Yo creo que Sidibé lo ha probado, le ha gustado. Sí que es verdad que dejó esa escena mítica de que salió sin espinillera al campo y todo, pero yo creo que sí que será el lateral derecho, aunque sí que es verdad que aquí es donde creo que más le puede faltar al equipo, sobre todo si en esa banda está James, que no es un jugador que te da amplitud. Yo creo que ahí le puede faltar un lateral más largo que Sidibé. Sidibé es un gran lateral, pero no me parece tan largo como otros laterales para darte la amplitud y la profundidad que puede necesitar un carril en el que James no esté de manera continua. Entonces yo creo que ahí es un punto que podría reforzar antes de que se acabe el mercado de verano. Claro, sobre todo habrá que ver si va a querer ir con un 4-4-2 o un 4-2-3-1, va a necesitar, dependiendo de eso, y si James está ahí, va a necesitar un lateral con mucho mayor recorrido. Ahora, en el medio del campo, ¿quién acompañaría a Alan? A priori André Gómez, también está Fabián Delph.
y Tom Davis. Y claro, luego sí que es verdad que está Doucouré, pero claro, Doucouré es un poco trampa, porque Doucouré de normal lo hemos asociado siempre a ese centrocampista defensivo que te corta muchos balones y que generalmente juega o de pivote o de medio, o de interior, digamos, pero de corte defensivo. Pero claro, esta última temporada en el Watford jugaba de media punta, ese media punta que llegaba constantemente y que recogía las caídas de Troy Deeney. Y claro, a ver dónde lo quiere posicionar, porque es un jugador que te aporta atrás, pero también hemos visto que te aporta adelante. Entonces, tampoco, no lo creo, porque sí que es verdad que el juego del Everton no es como el del Watford del año pasado, pero también podría jugar en la media punta Doucouré y recoger las caídas de Calvert-Lewin o las caídas de Richarlison. Entonces, sí que es verdad que Doucouré es ese comodín que yo creo que te podría jugar en el centro del campo. No sé si como titular, porque André Gómez sí que es verdad que te da un nivel bastante bueno y bastante decente, y sobre todo a nivel combinativo, asociativo, te da mucho más que Doucouré. Pero claro, Doucouré sí que es verdad que es un arma que ya para tenerla en el banquillo es un perfil distinto, porque te puede jugar en varias alturas y yo creo que le puede salir rentable, quizás no como titular, sino como banquillo, como revulsivo para X partidos que necesiten mucho más músculo y mucho más llegada. Yo creo que Doucouré puede aportar mucho más y creo que el compañero de Alan como titular será André Gómez, creo. Yo con lo poco que, o sea, conociendo a Ancelotti como entrenador, creo que Doucouré va a ser su primer cambio. ¿Por qué? Porque le puede equilibrar el partido de acuerdo a cualquiera de los dos contextos. Si quiere defenderse, puede sacar a un punta y ingresa a Doucouré, o viceversa. Si quiere empezar a atacar, puede sacar a André Gómez o a Alan, dependiendo de cómo vea la necesidad del partido, y va a tener a Doucouré, que va a tener un push más ofensivo. Creo que lo va a guardar como primer cambio. Creo que va a jugar muy seguido, pero salvo que ocurra algo extraño, no va a pertenecer al 11 titular. Ahora, por delante de André Gómez y de Alan, ahí es donde viene la gran incógnita. ¿Será un 4-2-3-1 o un 4-2-2-2? ¿O cómo crees tú que se va a plantar por delante de Alan y de André Gómez? Sí, a ver, yo creo que a mí es un jugador que me gusta mucho, pero yo creo que Bernard no jugará porque a Ancelotti ya se ha visto que no le gusta. Entonces, Bernard también me parecía bastante clave, sobre todo en ese 4-2-2-2 que comentas, que se metían los dos interiores hacia adentro y dejaban a los laterales los carriles y sobre todo generaban superioridades a espaldas de los mediocentros rivales. Y me parecía bastante clave. Entonces, si quiere jugar 4-2-2-2, no sé quién podría ser ese interior izquierdo. Sí que es verdad que el derecho sería James, pero quizás a Sigurdsson se le quedaría con demasiado recorrido, partir de banda y de al centro. Y luego, lógicamente, en la doble punta sería Richarlison, Calvert-Lewin. Y luego también está la opción del 4-2-3-1, en el que James partiría de derecha a priori, en el enganche estaría Sigurdsson. En la izquierda no sabría decirte quién podría ser el extremo izquierdo, porque claro, Bernard, es que a mí me gusta mucho entre líneas y claro, quizás dando amplitud, bueno, Richarlison a priori sería ese extremo izquierdo y luego en punta Calvert-Lewin, porque ya ha demostrado que es un hombre que tiene mucho gol y que en situaciones complicadas al Everton le ha dado mucho. Entonces yo creo que si quiero apostar por el 4-4-2-2-2, debería apostar por Bernard en vez de por Sigurdsson, sobre todo porque tiene más esa detección de intervalos cuando se mete entre líneas. Y si quiere jugar 4-2-3-1, Richarlison a un lado, James al otro, Sigurdsson en medio y en punta Calvert-Lewin. Creo que el 4-2-3-1 es el que va a favorecer más. Creo que Richarlison está familiarizado tanto con la posición de punta como la posición de extremo. Tiene la velocidad. A James, al ser zurdo, creo que jugando a la derecha lo va a beneficiar porque lo va a obligar a conectarse más con el medio. Dudo mucho que Sigurdsson abandone el 11 titular. Creo que de esta temporada que pasó fue uno de los puntos más altos del Everton. Creo que Carleto está a gusto con él y bueno, y adelante Calvert-Lewin no debería haber mucha sorpresa. Entonces, concluimos que tal vez por allí lo que podría reforzarse es quizás con un lateral derecho de mayor recorrido, si va a tener que hacer ese recorrido que James no va a hacer porque va a cortar hacia el medio. Y por ahí tal vez algún jugador que pueda hacer dupla con Alan que sea superior a André Gómez. Pero de reto creo que ya tendríamos cerrado este equipo.
Sí, también hay que ver cómo Alan se adapta a la Premier, porque sí que es verdad que la Premier te exige un ritmo mucho más alto y sobre todo jugadores, se ha visto sobre todo este año muy claro con Rodri, si tienes ese giro si tienes un giro lento te puede llegar a costar, porque generalmente recibes bajo presión y ahí Alan hay que ver cómo se adapta, porque sí que es verdad que André Gómez ya está más adaptado a esa posición, Fabián Delph también, y habrá que ver a Alan cómo se adapta para si quiere tener continuidad en la Premier League. Y luego me parece, antes de acabar el vídeo, me parece clave destacar una posible jugada que es James en derecha lanzando a la ruptura de Richarlison en izquierda. Hemos visto que Richarlison muchas veces es un extremo, pero que abandona muchas veces la banda para romper hacia adentro y posicionarse prácticamente como delantero. Entonces, si Richarlison traza ese tipo de desmarques en diagonal, yo creo que eso puede potenciar bastante a James, sobre todo porque ese tipo de desmarques generalmente arrastran mucho en línea defensiva y le dan mucho espacio a los centrocampistas, a los mediapuntas, digamos, como James Rodríguez o Sigurdsson. Y luego también cuando James Rodríguez tenga la pelota en derecha, puede lanzar a la ruptura que parte de izquierda de Richarlison hacia adentro. Yo creo que eso puede ser una jugada no ganadora, pero sí que le puede sacar bastante provecho Carleto desde la pizarra si consigue compensarla bien, compensa bien los movimientos. Yo creo que le puede sacar bastante provecho a esa jugada de James Richarlison. Yo creo, ¿eh? Claro, ahí va a ser clave también el papel de Calvert Lewin para arrastrar la marca y que caiga aprovechando esa buena técnica con el pie que tiene el colombiano. Esperemos que el Everton, calculo que entre los objetivos que se están trazando es poder entrar a un puesto de Europa. Al fin de año va a estar difícil porque la pelea en la Premier es complicada. Exacto. Pero creo que los objetivos deberían ser un puesto europeo o al menos figurar en una de las copas locales. Sí, sí que es verdad que es muy complicado porque sobre todo este año la Premier League ya hemos visto que prácticamente casi se llevan a Messi a la Premier League. Quiere decir, la Premier League está a un nivel tremendo ahora mismo, tanto de clubes, habrá que ver cómo está el Leeds, porque yo quiero ver al Leeds esta temporada, habrá que ver al Sheffield United, si consigue mantenerse ahí arriba, habrá que ver sobre todo los equipos del Big Six, el Tottenham se ha reforzado bien con Højbjerg y compañía, le costará mucho entrar dentro del Big Six, el Leicester a ver qué tal, yo creo que le costará entrar a Europa League. No lo descarto, pero sí que es verdad que teniendo en cuenta los últimos años del Everton y teniendo en cuenta este año de la Premier League, el nivel de la parte de arriba, ya no de la parte de abajo, sino de la parte de arriba, se me hace muy complicado que pueda entrar a Europa League, sobre todo porque no es un equipo que generalmente mantenga una regularidad, sobre todo defensivamente, a veces tiene ciertos problemas, y yo creo que será una bonita pelea ver al Everton, tanto pelear con los demás equipos de arriba de la tabla y a ver cómo se dividen esos puestos de arriba, porque yo creo que puede quedar realmente interesante la temporada. Y finalmente sería también una temporada de reconfirmación de Carleto, de que todavía tiene cartuchos para seguir peleando en la élite y que todavía tiene todavía páginas en blanco en su libro, que es por ahí lo que podemos estar pensando todos, donde ya pone en práctica lo que sabe, pero no es que saca cosas nuevas al césped. Pero bueno, Mikel, muchísimas gracias por estar acá. De verdad que un placer para mí y para todos seguramente los que están viendo este video, haber desmembrado este Everton, que seguramente a más de un grande le va a dar sorpresa en jornada a jornada en la Premier League. Así que un abrazo y gracias por estar acá. Un abrazo, que vaya bien y a ver este Everton y sobre todo a ver la Premier League porque tiene muchísimos alicientes y cada jornada yo creo que será impresionante.